Hola, mi nombre es Verónica Insausti y esto es Disputa Económica. En este programa les planteamos cambiar las reglas económicas para salir de la crisis. Bajo ese título, la TINDAT, el Grupo Nacional de Presupuesto Público y la Red Nacional Mariateísta convocaron a una conferencia virtual donde 4 especialistas plantearon diversas propuestas desde la óptica peruana para enfrentar esta crisis sin precedentes. Vamos a escucharlos en la siguiente emisión. Es la primera vez que el mundo se ha detenido. Es la primera vez en la historia del capitalismo de los últimos 300 años en que la producción, el transporte y los servicios se detuvieron en todos los rincones del planeta. En promedio, el 75% de la población económicamente activa se quedó sin ingresos, con lo cual hay un problema de hambre. Así empezó su alocución el economista Óscar Ugarteche, quien considera la necesidad de generar un renacimiento económico con el empleo como centro de cualquier política. Porque sin empleo no hay inflación ni hay economía. Porque sin empleo no hay ni producción ni servicios. Sin empleo no hay distribución salarial ni consumo. Y sin empleo no hay forma de recabar impuestos progresivos. Es decir, empleo o muerte. Y tenemos que regresar. Esta cosa de que los premios Nobel de Economía desde el año 74 están centrados en instrumentos financieros de inflación, está pues muy bien, pero ¿y a nosotros qué? Exactamente, ¿a nosotros qué? ¿Nosotros estamos en el juego financiero? No. Las economías emergentes, sí, hay un pequeño sector que está en el juego financiero, pero no. Las economías emergentes viven de la producción. De la producción que sale con términos de intercambio adversos, contrario a todo lo que se ha dicho durante tanto tiempo, sale con términos de intercambio adversos a venderse en el mundo. Ya lo había dicho Prebisch en el 49 y ya lo había dicho Alejandro Bunge en 1918. Tenemos que cambiar el patrón de producción. Sí, pues, porque vendemos y nos dan gato por liebre, porque estás perdiendo en tus términos de intercambio y al mismo tiempo sacar un gramo de oro, 2.500 toneladas de tierra, o sea, contamina como loco, y a la inversa de que contamina como loco, lo que le aporta en términos de empleo a la economía es nada. Aporta divisas, sí, sí aporta divisas, pero empleo no aporta. Entonces, si lo que tenemos es el empleo adelante, pues pensemos en actividades. La agricultura genera mucho empleo. Agricultura sostenible, cambio en los patrones de consumo, reducción de las cadenas de valor mundiales, aumento del uso de energía renovable, son las propuestas que Óscar Ugarteche considera deben ir de la mano con la promoción del empleo como eje de cualquier política económica frente a lo que se nos viene. China tiene una bolsa de valores estable y tiene un crecimiento económico cuando el mundo se contrae. Esto lo que nos dice es que al final de esta epidemia, el próximo año, dentro de 2, cuando todo esto termine de asentarse, vamos a tener una China muy potente, que va a ser muy importante en la definición de las reglas del juego, y vamos a tener un Occidente debilitado por sus contracciones económicas feroces de Europa y Estados Unidos, que este año es 10% y el próximo año habrá que ver, ¿no? Y respecto al Perú, se estima una caída de 2 dígitos en el PBI de este año. Será el país de la región más afectado, según coinciden organismos especializados. El crecimiento macro de las últimas décadas no fue generador de empleo y la pandemia puso en evidencia lo obsoleto de las políticas neoliberales, según señaló la socióloga Josefina Guamán. Hoy, con casi 3 millones de nuevos desempleados, la pobreza se ha generalizado. Se ha modificado de alguna manera la estructura social que aparecía como habiendo cambiado en estos años de crecimiento económico. La clase media emergente, de la que hablaban muchos, ha sido golpeada, y golpeadísima, y todos los emprendimientos y los emprendedores de los cuales se alardeaba, se han venido abajo. Tampoco ya sirve la polaridad, ya no se hablan de clases sociales, sino se hablaba
de la polaridad pobres no pobres. O sea, ¿quién pone ahora la línea divisoria entre qué y qué cuando hemos retrocedido 10 años teniendo en cuenta las mediciones tradicionales de ingreso para medir pobreza? Entonces, eso pobre no pobre, como también me parece que ya no es válida esta relación entre pobres y extremos pobres, y que el Estado solamente se ocupa de los extremos pobres. Creo que eso ya no va porque creo que hay una situación de carencias extendidas en tanto en lo urbano como en lo rural. Aunque en el área rural, los campesinos son quienes mejor han enfrentado la pandemia. Ni un solo fallecido en 1.600 distritos rurales en Perú, según comentó el director de Sierra Productiva, Carlos Paredes. En su intervención propuso que el Perú debe ser visto de abajo hacia arriba y que resolver el problema de la seguridad alimentaria y el empleo van de la mano. Nosotros planteamos la innovación tecnológica con altas productividades en pequeños espacios y que tengan que ver con la gestión integral del agua, con el riego tecnificado, con la cobertura vegetal, con las crianzas tecnificadas y con la creación de valor agregado que sea más artesanal que sobreindustrializado, de modo tal que conserve los productos naturales. Y eso para efectos de lo que Óscar ha planteado que debe ser el centro de la preocupación para el empleo, aquí tenemos la posibilidad de resolver dos tipos de empleo. Uno primero, al empleo de estos 2.300.000 familias que puedan elevar sus capacidades en términos de conocimientos y manejo de tecnologías, y de otro lado, absorber, por ejemplo, hay una magnífica señal que ha sido dada durante la pandemia, que es el desplazamiento de los hijos que estaban estudiando en las ciudades o trabajando en las ciudades, que han regresado al seno de la familia hacia las comunidades campesinas. Y nosotros pensamos que hay aproximadamente 2 millones que han desplazado de Lima 300.000 y de otros lugares en cada región ha ocurrido un proceso similar. Carlos Paredes agregó que de la mano con el impulso a la agricultura debe resolverse el tema del agua purificada al 100% en todos los hogares. Además, plantea implementar tecnologías no convencionales, industrializar la basura, impulsar la biodiversidad, frenar la deforestación y desarrollar la telegobernanza participativa como principio básico de una real democracia. Adicionalmente a estas medidas de carácter interno, la economista Ariela Ruiz Caro agregó qué tipo de inserción puede tener el Perú en la economía global para no repetir los mismos esquemas del pasado, sobre todo con China, que es el primer socio comercial. ¿Cómo insertamos todas estas políticas internas dentro de ese dentro de esa gran relación que vamos a tener con China? Porque no solamente es el comercio, sino también son las inversiones extranjeras. Uno podría analizar dónde se dirigen las inversiones extranjeras, recursos naturales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para cambiar de patrón? Porque lo vamos a repetir y peor. Y además, muchas veces sin respetar los patrones de medio ambiente. Como solución, además de ver este escenario, quizás hay un libro de Aldo Ferrer, un economista argentino muy conocido que se puede bajar de internet libremente, que se llama Vivir con lo Nuestro, que un poco es pensar en vivir en economías un poco más cerradas, menos dependientes del comercio internacional, que la producción sea, que es un poco también lo que decía Óscar, la producción es lo que consumimos debe ser producido. Tenemos los recursos para producirlos internamente. Esta pandemia ha evidenciado todas las inequidades de un sistema económico, político y social perverso, como han coincidido todos los exponentes de esta conferencia y miles de voces más en todo el mundo. Urge un replanteamiento integral de desarrollo y revalorar la filosofía ancestral del buen vivir, donde todos los ciudadanos nos reconciliemos con la naturaleza
y aprendamos a vivir en armonía con ella. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima emisión.